Vimos la función materna, la ley del padre, que ordenan la subjetividad humana. ¿Qué es la subjetividad? Es la construcción de la singularidad de sujeto. Presten atención que no dije del sujeto, dije de sujeto, porque recuerdan, participio pasado imperfecto, el verbo sujetar, la acción que se inició con la aparición del lenguaje, del orden social, primero a través de la función materna, después con la aparición de la ley del padre. Empiezan estas operaciones complejas a construir la subjetividad. Esta subjetividad que en esa construcción hay constitución. ¿Cuál es la diferencia entre construir y constituir? La construcción es un proceso que se va dando paulatinamente de diversas formas. La constitución, en cambio, es una forma inmediata, organizada, absolutamente armada, en la que sucede la transformación del animal, probablemente humano, en humano. Hay un momento en el cual nosotros empezamos a ser sujeto de lenguaje, lenguaje con la gramática, con la ley propia de cada lengua. Nosotros tenemos la lengua española, nuestra lengua, podemos decir, es una lengua causal. Por ejemplo, vamos caminando, hay alguien que se baja de su auto y vemos que una rueda está, nosotros decimos, pinchada. Si la rueda está baja, decimos, señor, tiene la rueda pinchada. ¿Por qué? Porque nuestro modo, nuestra forma de lengua es una lengua causal, es una lengua que explica el fenómeno. La lengua inglesa, en cambio, es una lengua que describe el fenómeno. Dice, señor, tiene la rueda chata, es lo único que se ve. Si nos volcamos al ámbito de lo singular, cuando un niño empieza a gimotear, la mamá lo mira y en castellano le dice, no llores. Si está empezando a hacer como un puchero, se está preparando para llorar, la madre opera, la madre, recuerdan, función materna, el colectivo social, dice, no llores, explica todo un proceso. La función materna en la lengua inglesa, ¿qué dice? Pone firme el labio superior. Intenten poner firme el labio superior e intenten explicar cómo hacen para llorar, para reír. Es una acción del lenguaje, de la lengua, absolutamente propia de esa lengua. En el caso de la lengua inglesa, es una lengua que describe. En el caso de la lengua española, es una lengua que establece secuencia de causa-efecto en cada comunicación. Esto hace que las subjetividades se constituyan de diversas maneras. Por eso la sujeción al lenguaje. Al estar sujeto al lenguaje, construimos una manera de relacionarnos muy particular, muy propia de cada uno. ¿Con qué? Con esas dos grandes figuras que nada tienen que ver con la materialidad, con el papá y la mamá. Esas dos grandes figuras que son la función materna y la ley del padre, quien instala en un niño la prohibición, quien instala el no, quien instala el orden social. Ese tercero que se incorpora y que organiza la circulación social, que responde a normas propias de lo social. En el video anterior veíamos lo que pasaba con el alcalde de Delia. En el video anterior habíamos empezado a hablar de esta cuestión del género.
el orden social está estableciendo que es posible empezar a pensar en que la idea de lo heteronormado está empezando a conmoverse. Como yo soy muy optimista, digo, a estallar. Y empezamos a ver que además de varón y mujer, hay varón, hay mujer, hay homosexuales, hay personas que transmigran de un sexo al otro, los transsexuales, hay personas que arman su vida amorosa, porque cuando digo transsexuales, cuando digo varón, cuando digo mujer, cuando digo travestis, cuando digo queers, cuando digo, en fin, toda la gama de posibilidades que tenemos de pensar hoy, lo que estamos pensando es estos seres humanos, estos sujetos, han construido una forma diversa de ver el mundo. Les voy a acercar un reportaje que se hizo hace algún tiempo a un varón transgénero. Era mujer, tuvo 2 hijas, luego hizo el cambio de género y de sexo. Sexo es el sustento biológico, género es la construcción social. Este hombre se volvió varón. Este varón que tenía 2 hijas, a las que crió, a las que les dio vida, les permitió crecer, él como varón y ellas como mujeres, cuando a este varón una de sus hijas le dice: quiero tener una pareja de mi mismo sexo y género, este papá le empieza a reprochar y le dice: pero nena, ¿lo pensaste bien? Hasta que la hija lo mira y le dice: ¿pero vos me estás planteando esto? Bueno, acá estamos en presencia de la potencia del orden social. Eso que llamamos el patriarcado. El patriarcado es la forma perversa de la ley del padre, de la ley que instala el nombre del padre. En psicoanálisis no hablamos ley del padre, decimos la ley es el nombre del padre. O sea, estamos vuelta remitiendo al lenguaje. El nombre es lo que instala la ley, porque la ley también se nomina. Al instalarse la ley social a través del nombre del Padre, estamos siendo, objeto claramente de otro momento histórico. En ese momento histórico, el Padre era el representante de la ley y lo femenino estaba referido a lo interno, a lo de la casa, a lo permisivo. La ley del Padre venía a romper esa díada que existía entre función materna e hijo. Venía a instalar la ley, a instalar la prohibición y a decir: no pueden estar juntos. ¿Quién es la ley del Padre? ¿Quién es el nombre del Padre? Una función social. Una función social que es invocada por la función materna para instalar un orden ajeno a lo intrafamiliar. Aparece lo social. Y al aparecer lo social se instalan los vínculos familiares. Los psicoanalistas decimos los vínculos entre la generación anterior, podríamos decir la función materna y el nombre del padre, y las relaciones entre pares de la misma generación. Ahora podemos empezar a hablar de un concepto que recién se empieza a desarrollar. Históricamente era la fraternidad. Fraternidad viene del latín, viene de hermano. El orden de lo masculino está instalado como fraternidad. Ahora empezamos a hablar
de fraternidad y de sororidad. Sororidad también viene del latín, y sororidad es lo que hace referencia a lo femenino, a la relación entre hermanas, a este complejo proceso que se va armando y que va construyendo esto que hoy estamos estudiando como familias, no como familia. ¿Por qué le agregamos la S? ¿Por qué Ghiberti le agrega la S en el texto que ustedes están trabajando? Y entonces me vuelvo al primer video. ¿Se acuerdan los tapices? Cada uno con una forma totalmente distinta. Lo que estaba queriendo representar con el escoger esos 3 tapices era: hay familias, hay tramas que se entretejen en esa urdimbre común que toman diversas formas. Las familias ya no responden a ese parámetro que vimos del tapiz perfecto que empieza y termina, que tiene borde, que no se ve la urdimbre. Las familias ahora empiezan a construirse de diversas maneras. Esta idea de que las familias se construyen de diversas maneras es porque estamos trabajando cada vez más sobre modelos que están rompiendo tanto la idea del patriarcado como la idea de lo heteronormativo. Se cuestiona esta idea de lo heteronormativo del patriarcado, y esto está generando una serie de ruidos muy fuertes. ¿Cómo sustentamos este modelo? ¿Cómo llevamos adelante esta vida tan diversa a lo que veníamos trayendo? Y acá volvemos entonces, aprovecho para volver a introducir el tema de la mutación civilizatoria. Y hasta acá llegamos por hoy. Gracias.